Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo Géneros y Corrupción, Desafíos para América Latina, en donde presentaremos la iniciativa y la metodología de trabajo y conversaremos sobre los aportes de la Agenda Anticorrupción a las organizaciones de géneros en la región y los aportes de la Agenda de Géneros en el campo anticorrupción. A continuación, veremos un video en donde si tienen auriculares les recomendamos utilización y elevar el volumen de la computadora por algunas dificultades técnicas, en donde se presentará y resumirá la iniciativa. Géneros y corrupción en América Latina es una iniciativa que propone fortalecer la articulación entre el activismo anticorrupción y el activismo de géneros y diversidad desde una perspectiva de derechos humanos e impulsada por una alianza de organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú. ¿Por qué géneros y corrupción? Las desigualdades de nuestra región se refuerzan con la discriminación, la exclusión y las violencias por razones de géneros. Porque la corrupción, sea pequeña o grande, afecta más a las mujeres y personas LGBTIQA+, y las afecta aún más si tienen una discapacidad, si son migrantes, si pertenecen a ciertos grupos étnicos o viven en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque la corrupción le quita recursos al desarrollo sostenible de comunidades, regiones y países enteros. Porque deteriora los servicios públicos, obstaculizando el acceso igualitario y equitativo a derechos humanos fundamentales. Porque consolida violencias que bajo muchas formas borran o reducen las autonomías e impiden el pleno ejercicio de derechos. Los activismos de mujeres y diversidad son hoy los grupos más activos en la defensa de derechos en nuestra región. Frente a las violencias tejen redes, elevan voces, reclaman su lugar en la toma de decisiones y exigen justicia. Y para que esto sea posible, se necesita más transparencia, más rendición de cuentas, más participación y más control social, es decir, menos corrupción. ¿Qué buscamos? Tender puentes entre las organizaciones anticorrupción y las de género y diversidad, donde articular nuestras perspectivas, herramientas y metas de igualdad, equidad e integridad. Puentes donde cualquiera sea nuestra identidad y nuestro género, menos violencia y menos corrupción, nos permitan construir vidas con más autonomías, más integridad y más derechos. Muy bien, a continuación le daremos la palabra a Karina Kalstre, directora de Fortalecimiento Institucional de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, quien nos contará más sobre esta iniciativa. Ahí está, ahí está, ahí está. Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a este esfuerzo colectivo que implica el proyecto Géneros y Corrupción. La idea de trabajar en el cruce de caminos entre géneros y corrupción implica, por supuesto, salir de nuestra zona de confort, tanto técnica como personal, para mirar desde otras perspectivas, otros puntos de vista, que no es que sean ajenos, son propios, pero muchas veces no los tenemos sobre la mesa, los problemas que enfrentamos en las organizaciones anticorrupción y las organizaciones de género cuando trabajamos cotidianamente. El cruce no es nuevo, seguramente muchas y muchos aquí nos puede resonar el hecho de que hace más de una década que algunas de las cuestiones que sabemos han sido planteadas. Sabemos que deben erradicarse los esencialismos para pensar el cruce entre estas agendas. Sabemos que compartimos metas de igualdad y de equidad. Sabemos también que la corrupción mata y que vulnera derechos, y sabemos que en nuestra región la desigualdad estructural es violencia estructural y que la corrupción no es nada más y nada menos que uno de sus rostros. Pero entonces una de las preguntas que podemos hacernos es ¿qué faltó en esta década o en esta larga década para llegar a este momento? ¿Por qué esta iniciativa parece tener algunos visos de novedad? Bueno, fundamentalmente faltaba
que las olas de voces, de demandas, de empujes de los movimientos de mujeres y personas LGTBIQA+, nos trajeran hasta este instante donde hablar de géneros, diversidad y corrupción se vuelve ineludible. Y esta articulación entre agendas que proponemos con esta iniciativa nos demanda no solamente articular lógicas de trabajo, sino también que nos desafía a fundamentalmente revisar nuestras palabras, nuestros instrumentos y las formas en las que abordamos nuestro trabajo. En el campo anticorrupción es bastante común que enfoquemos nuestros esfuerzos en lo que llamamos la gran corrupción. Pero la pequeña corrupción o la microcorrupción no es nada pequeña, puede ser pequeña por los montos, pero es fundamentalmente una trama de violencia y abuso institucional que es central para sostener las culturas de impunidad y de tolerancia a la corrupción que hacen posibles, entre otras cosas, que exista la gran corrupción. Y esa pequeña corrupción que es viral, que es de circulación comunitaria, aprendimos a decir en el último tiempo, tiene como principales víctimas a las mujeres, a las personas LGTBIQA+, en la pluralidad de formas de vida que llamamos interseccionalidad. En esta iniciativa no solamente nos acompañan una veintena de organizaciones de Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú, sino también los diálogos, los intercambios de muchos años de trabajo desde sociedad civil y con perspectiva de derechos, colegas con quienes hemos discutido algunos de los ejes que hoy vamos a presentarles. Y fundamentalmente, organizamos la presentación de la iniciativa alrededor de 4 momentos que nos permiten poner en valor esas conversaciones y esos intercambios de tantos años. Este primero enfocado en la situación de las mujeres de cara a sistemas de corrupción estructural, y el que viene, cercano al 18 de agosto, donde vamos a abordar la agenda de los colectivos invisibles de los invisibles, que son las personas LGTBIQA+, cuyas vidas cotidianas están atravesadas por tramas de corrupción y muchas veces no son objeto de nuestras reflexiones, o la más de las veces no son objeto de nuestras reflexiones. Hacia el mes de septiembre trabajaremos en los informes nacionales que produjimos en este consorcio tan variado, tan rico y tan generoso de organizaciones y experiencias para ver las particularidades que nuestros países presentan y poder construir, para presentar públicamente a fines de septiembre, una hoja de ruta compartida sobre el cruce de estas dos agendas. Desde el punto de vista de quienes trabajamos la agenda anticorrupción, podemos decir que está todo por hacerse. ¿Por qué? Porque necesitamos producir información, evidencia empírica sobre el impacto diferencial de la corrupción por razones de género y dejar de decir que esto es una vacancia para nuestras sociedades y nuestras instituciones. Necesitamos hacer que esa información sea accesible, pública, y que pueda ser no solamente sustento de políticas públicas, sino que pueda ser utilizada, ¿sí?, y convertida en parte de nuestras agendas para las organizaciones de género, diversidad sexual y lucha contra la corrupción. Necesitamos exigir más transparencia y rendición de cuentas a las políticas públicas que cruzan estas dos agendas para que dejen de ser meramente enunciados, la transversalización de la perspectiva de género, la interseccionalidad, y se conviertan en mecanismos efectivos de política pública. Necesitamos generar espacios realmente participativos, donde trabajemos en la lógica de nada de nosotras o nosotres sin nosotras o nosotres. Es decir, que el protagonismo de la política pública lo tengan los titulares de los derechos que ellas enuncian. Y necesitamos con urgencia producir dispositivos de protección y acompañamiento a reportantes, denunciantes y víctimas de corrupción con perspectiva de géneros y diversidad, garantizando una de las grandes vacancias que tienen las democracias, una de las grandes deudas que tienen las democracias con mujeres y personas LGTBIQA+, que es el acceso a la justicia. En esta iniciativa tenemos argumentos, tenemos metas comunes y toda una agenda para trabajar, y esperamos que con esta presentación y con
el acompañamiento tan generoso de organizaciones de género, de diversidad sexual y del campo anticorrupción, podamos empezar ese camino todas, todos y todes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. A continuación le daremos la palabra a Zoe Verón, quien es la responsable del área jurídica del equipo latinoamericano de justicia y género, quien estará presentando la metodología utilizada para la confección de los informes que estaremos presentando en el ciclo que acabamos de comenzar. Hola. Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea un poco de esta presentación es contarles sobre una investigación que hicimos en el marco de esta iniciativa que mencionaba Karina, y que ha sido como el disparador de estos informes nacionales que estaremos presentando más adelante, como también mencionaba. Yo hice una presentación de PowerPoint que voy a compartirles. Que entiendo se ve ahí, ¿correcto? Sí, se ve, Zoe. Ah, perfecto. Me quedó. Muy bien. Bueno, un poquito, ¿qué intentamos hacer en este estudio regional? Para ver un poco, como decía Karina, hay material escrito vinculado al cruce de estas dos agendas, pero queríamos saber, dado que tanto la agenda anticorrupción como la agenda vinculada a los movimientos feministas y de mujeres en la región han avanzado en los últimos años y han complejizado sus discusiones, nos parecía interesante de alguna manera identificar cuáles son, digamos, los principales cruces que se pueden rescatar hoy, que quizás estaban plasmados en los documentos o en los relevamientos que ya existían, y algunos otros que quizás estaban con distintas conceptualizaciones, definiciones, y algunos otros que quizás no. Y entonces en ese marco hicimos un relevamiento bibliográfico, hicimos entrevistas en profundidad con expertas y expertos en temas de corrupción, de transparencia y de género, tanto a nivel regional como en Argentina, Ecuador, Guatemala y Perú, como mencionaba Karina, y un poco la idea de este estudio es contribuir a un diagnóstico regional para disminuir estas brechas que existen entre estas agendas y de alguna manera potenciar un debate y que se pueda avanzar en políticas públicas de lucha contra la corrupción que cuente con un enfoque interseccional y que tenga una perspectiva de género, ¿no? Parte de lo que mencionábamos, ya se pasó, es, como mencionaba Karina, bueno, la necesidad de evitar las miradas esencialistas respecto de las mujeres en el ámbito de la corrupción. Como bien mencionaba, los primeros estudios asociaban a que cuando más mujeres se encontraban en espacios de toma de decisiones, los gobiernos presentaban menor número de casos de corrupción, y si bien estas ideas creemos que están que no responden al contexto actual, aún encontramos estas ideas sostenidas en algunas políticas públicas que se han creado y que incorporan más mujeres en distintos espacios para combatir la corrupción en algunos países de la región. Como decíamos, estudios más recientes nos indican que las mujeres no necesariamente son más honestas, sino que quizás están de alguna manera menos expuestas a estas situaciones, principalmente porque quizás ellas no plenamente en el espacio público político, porque quizás faltan acceso a redes, o ocupan lugares donde tienen menos control de recursos. Entonces, de alguna manera, aún hoy, después de 10 años, de más de 10 años de las primeras investigaciones,
tenemos que reforzar la idea de evitar estas miradas esencialistas, de instrumentalizar a las mujeres para lograr un objetivo concreto vinculado a la lucha contra la corrupción, y de alguna manera intentar dar respuestas que vayan en busca de disminuir y eliminar las desigualdades sistemáticas que existen en la sociedad. Otro tema importante que resaltábamos es lo vinculado al impacto diferencial, también como mencionaba Karina, de la corrupción en las mujeres, dado que las mismas desigualdades de poder que existen en las sociedades y las mismas dificultades en el acceso a la participación social y política de las mujeres impacta también en los hechos de corrupción y en la forma en que las mujeres son víctimas de corrupción. Básicamente, una de las cosas que hemos identificado es que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres se pone especialmente en juego en los casos de corrupción basada en necesidades, básicamente en relación a manifestaciones de corrupción asociadas a acceso a servicios, por ejemplo a servicios de salud, a servicios de educación, y que existen formas específicas de corrupción que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, como los casos de extorsión sexual o sextorsión. Y aun cuando existe este impacto diferencial, y aun cuando no hay datos específicos, sí hay algunos relevamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil intentando dar cuenta de este impacto. Hay pocas políticas públicas de anticorrupción que cuenten con perspectiva de género y que contemplen este impacto diferencial en las mujeres. Por otro lado, otro de los desafíos que identificamos es lo vinculado a datos, como bien mencionaba Karina. Es un desafío para la región disponer de datos sobre corrupción con perspectiva de géneros, y hasta, diría, contar con datos desagregados por género, no ya desde una perspectiva, sino hasta la desagregación de datos. Muchas veces las encuestas, tanto realizadas por los estados como desde la sociedad civil, todavía les falta transversalizar la perspectiva de género a la hora de realizarlas. Como mencionábamos en el apartado anterior, falta información sobre el impacto de la corrupción en la vida de las mujeres. Y muchas veces los mecanismos de medición que existen están agregados y son neutros. Hay otros que dan explicaciones para los menores índices de victimización de las mujeres que no responden o no están analizados desde una perspectiva de género, y no siempre examinan el impacto directo de la corrupción en las personas en general y en las mujeres en particular. Una de las cosas que manifestábamos era que los datos con perspectiva de género son imprescindibles para comprender mejor el impacto de la corrupción en las mujeres. Otra de las cosas que identificábamos era, como bien decía Karina, quizás hay alguna parte del trabajo realizado en la agenda anticorrupción está vinculado a la gran corrupción, y hemos identificado que los hechos de microcorrupción, en los hechos de microcorrupción se ve muchas veces el impacto diferencial que tienen estos en la vida de las mujeres, dado que históricamente la sociedad le ha asignado a las mujeres roles de principales cuidadoras, y son ellas entonces quienes hacen un mayor uso de los servicios y bienes públicos, por ejemplo, la salud, la educación, y entonces se han identificado los casos de microcorrupción como que merecen un análisis, dado que tienen un sesgo de género, y merecen entonces ser analizados desde una perspectiva de género. También hemos identificado en este caso que este tipo de corrupción, la microcorrupción, se diferencia algunas veces por la moneda de cambio utilizada, porque muchas veces está vinculada a servicios sexuales o a intercambios de prácticas sexuales. Como mencionábamos recién,
para comprender este impacto diferencial de la corrupción en la vida de las mujeres, es necesario reconocer el fenómeno de la extorsión sexual o sextorsión. Algunas veces se utilizan prácticas sexuales como moneda de intercambio, y este tipo de corrupción se manifiesta en distintas instancias. Hemos identificado, por ejemplo, el acceso a servicios públicos, a educación, como decía, salud, a licencias, a permisos, acceso a prestaciones, en el acceso a organismos de protección de derechos, en la justicia en particular, las fuerzas de seguridad. Y bien, en ese sentido identificamos que para poder brindar a las mujeres las herramientas necesarias para enfrentar este fenómeno de sextorsión o extorsión sexual, es necesario primero reconocer y abordar la extorsión sexual como una forma de corrupción. Por último, mencionábamos la importancia de concientizar, ¿no?, sobre estos derechos y de eliminar las barreras de acceso a la justicia que pueden encontrar las mujeres a la hora de intentar denunciar hechos de corrupción. Una mirada hacia la corrupción desde una perspectiva de género nos muestra las diferentes formas a través de las cuales se denuncia y se actúa frente a hechos de corrupción, y cuáles son los miedos que pueden llegar a tener mujeres y diversidades a la hora de denunciar estos hechos, o los prejuicios. El sistema de justicia todavía aún hoy mantiene fuertes sesgos de género que influyen en el acceso a la justicia de las mujeres, más aún en los casos de extorsión sexual o sextorsión, y estas instituciones de justicia siguen teniendo un déficit importante para tramitar denuncias de la ciudadanía en general en casos de corrupción, pero en particular con los sesgos de género que afectan todo el actor de la justicia y no solamente el avance de los casos vinculados a corrupción. Por eso identificamos que faltan campañas de concientización y sensibilización sobre actos de corrupción que pueden ser denunciados y sobre las reparaciones a las que las víctimas pueden acceder. Así identificamos algunas estrategias y propuestas para la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de género, y ahí identificamos la importancia de transversalizar la perspectiva de género y diversidad en los programas de anticorrupción, promover la participación de mujeres y diversidades en la vida público-política para crear sistemas que respondan mejor a sus necesidades, generar controles para impedir la microcorrupción con enfoque en los sectores en los cuales las mujeres se ven más afectadas por la microcorrupción, reconocer y abordar la extorsión sexual como forma de corrupción, fortalecer los sistemas estadísticos, esto en línea con lo que decía Karina, y recopilar, analizar y difundir datos sobre corrupción desagregados por género, y generar y difundir información para que las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos. Hasta acá este primer pantallazo, si se quiere, sobre lo que estuvimos trabajando y lo que estuvimos relevando, para un poco enmarcar el resto de la discusión que tendremos el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Zoe, por la presentación. A continuación daremos comienzo al primer panel. Les hacemos saber que pueden realizar preguntas mediante el chat, y al final de los dos paneles van a estar realizándose las consultas. El primer panel se titula Tendiendo Puentes 1, ¿qué aporta la agenda anticorrupción a las organizaciones de géneros en la región? Y quienes estarán participando de este panel: directora de Alas de Mariposa de Guatemala. Alas de Mariposa es una asociación de mujeres que trabaja por el empoderamiento físico y político de las guatemaltecas a través de asesorías, servicios de atención y formación para el ejercicio de sus derechos en el marco del cumplimiento de los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. También nos acompaña Cecilia Lincango Flores, quien es coordinadora de Género y Diversidades en la Fundación Esquel de Ecuador. La Fundación Esquel de Ecuador es una organización privada y sin fines de lucro que contribuye al desarrollo humano sustentable del Ecuador, a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. El propósito de la Fundación es ser un medio útil para la gente, para el desarrollo de sus capacidades como agente de cambio para el mejor vida,
la de sus familias y comunidades. Quien moderará este panel es Zoe Verón, quien recién escuchamos, quien es responsable del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, de Argentina. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género es una asociación civil cuya misión es alcanzar la equidad de géneros a partir de las acciones de incidencia, trabajando en redes y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales con el fin de mejorar la situación social, política y económica de las mujeres. Fue fundada en mayo de 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está integrada por un equipo interdisciplinario de especialistas con trayectoria en el Estado, las universidades y centros de investigación, organismos internacionales, práctica jurídica y organizaciones no gubernamentales. Agradecemos su participación y le dejamos a Zoe la palabra. Muchas gracias, Nathan. Justo sonó el timbre. Sigo, entonces, conversando un poquito. La idea es, tenemos algunas preguntas disparadoras para quienes están participando de este panel, y la idea es que sea un diálogo, así que si les parece, arranquemos así, yo no sigo hablando, porque me parece que quizás la presentación puede ser disparador de la conversación que tengamos. Así que, sin más, para Lindsay, de Alas de Mariposa, las preguntas que pensábamos vinculadas al cruce de estas agendas es, ¿qué puede aportar la agenda anticorrupción a los movimientos feministas y de mujeres frente a la situación de las violencias por razones de género en Guatemala? ¿Cómo te parece que puede pensarse este cruce de agendas desde una mirada interseccional con foco en la situación de las mujeres indígenas? Y una pregunta vinculada a si es la extorsión sexual en contexto de corrupción uno de los ejes centrales de este cruce de agendas en Guatemala. Gracias, Zoe. Buenas tardes a todos, todas quienes estamos en este seminario web. Yo creo que es muy importante hacer esa reflexión sobre cómo se vinculan las agendas. Como saben, en Guatemala estamos atravesando una situación bastante compleja en términos de la agenda anticorrupción, porque cada vez se posicionan más agendas vinculadas a la protección de la impunidad y a resguardo, digamos, cuando justamente Karina hablaba de esa gran corrupción y esa corrupción más estructural, precisamente el fiscal Juan Francisco Sandoval, que estaba a cargo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, que era quien llevaba todos los casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción, la CICIG, es destituido por la fiscal general, y eso genera que casos muy grandes vinculados al tema de corrupción estén hoy en riesgo. Es una de las situaciones que en Guatemala pues nos tiene muy indignados, indignadas. El contexto acá es muy convulso, ¿verdad? Porque la ciudadanía está saliendo a defender esos logros que se habían tenido desde el 2015 y que han estado en riesgo. Entonces, sí es una situación que me parece importante analizar. ¿Por qué? Porque esta corrupción nos sigue matando, más que cobra vidas, realmente cobra vidas. Y lo vemos, por ejemplo, el tema de las vacunas. En Guatemala únicamente el 10% de la población está vacunada. No sabemos en dónde está el dinero de las vacunas. ¿Qué pasó con ese dinero de las vacunas? En el caso de las mujeres, ya lo presentaba Zoe, que hay pocos datos exactamente, no, esos registros no están, no los tenemos. Esta situación cobra vidas de la ciudadanía. Aparte de las vacunas, todo el tema de programas sociales derivados de la pandemia de COVID-19 han estado muy manejados discrecionalmente, sin que podamos tener un acceso a poder hacer un ejercicio de rendición de cuentas sobre cómo se utilizaron esos recursos. Más bien, estos recursos, más que a la población, en el caso de las mujeres, pues no estuvimos tanto vinculadas a estos programas sociales, más a este dinero fue más para solventar las necesidades de empresas, de pequeñas, medianas empresas y grandes empresarios. Entonces, yo creo que este tema, esta agenda de la corrupción se vincula directamente a la agenda que como mujeres tenemos. Yo quiero decirles que
en esta legislatura, en el Congreso de la República de Guatemala, no se ha aprobado ninguna ley que sea en beneficio de las mujeres o de desarrollo integral de las mujeres, porque esas iniciativas no generan ninguna coima, no generan ningún beneficio que les genere algo para los diputados y diputadas. Iniciativas importantes como la Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres o una ley del Ministerio de la Mujer, está ahí, ¿verdad? Engavetada, pero cuando hablamos de la aprobación del presupuesto, cuando hablamos de em, eh, cuestiones que van vinculadas a recursos, entonces ahí sí hay quórum, sí hay trabajo de los diputados y diputadas, y eso realmente es una situación que nos afecta directamente a lo que nosotras trabajamos dentro, pues para el avance y el desarrollo integral de las mujeres. Otra de las cosas que es importante decir es que en Guatemala hay una ley contra la corrupción y el segundo informe del Observatorio Justicia Penal del 2020 detalla que en el 2017 ingresaron alrededor de 3.244 casos de delitos contenidos en esta ley. Sin embargo, de estos casos, únicamente 534 fueron abiertos a procedimiento. Y de estos, ¿verdad? La mayoría de casos involucraron a funcionarios del sector de justicia y de salud. Estos casos están ahí sin que puedan resolverse, sin que puedan avanzar. ¿Qué implica? Que la justicia en Guatemala sea una justicia que sea tan lenta. Implica que se haya una desmotivación para colocar una denuncia o para seguir un proceso penal. En el caso de violencia contra las mujeres, yo quiero decirles que hay alrededor de un 95% de impunidad. O sea, y así estamos, no solo es en el caso de violencia, en Guatemala tenemos una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, las sentencias, la mayoría de sentencias no llegan a ser condenatorias. Entonces, eso también desmotiva que las mujeres coloquemos denuncias. ¿Qué es lo que sucede hoy en Guatemala? No tenemos, no se ha hecho, ¿verdad? El Congreso de la República no ha hecho la elección de magistrados y magistradas ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque hay una investigación precisamente de la FESI donde hace una referencia directa de cómo esa negociación entre un sindicato tiene preferencias, digamos, y está negociando quiénes van a ser los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, una opinión de la Corte de Constitucionalidad que le dice al Congreso que para hacer la elección de estos magistrados y magistradas deben de tener en cuenta el informe presentado por el Ministerio Público a través de la FESI. Entonces, y eso no se ha hecho. Llevamos alrededor de 2 años sin que se cuenten con estos magistrados. Entonces, la agenda anticorrupción se vincula directamente a la agenda de géneros y diversidades. Se vincula directamente porque tiene relación con nuestra propia vida. Y por supuesto que todos los delitos de sextortion no están tampoco y es algo que debe de pasar por el Congreso de la República. Y mientras esto no tenga una reforma, no se aborde con esta propiedad, definitivamente las cuestiones no van a avanzar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando con la ciudadanía, porque aquí me encanta ese nombre de poder ciudadano, porque de verdad, aquí es como la ciudadanía nos seguimos apropiando de nuestros derechos, cómo seguimos exigiendo transparencia, rendición de cuentas en todos los espacios en donde estamos. Creo que esta agenda anticorrupción es algo que debemos de fortalecernos mucho, debemos de apropiarnos porque está atentando contra nuestra vida y contra nuestra dignidad. Por ahí lo dejaría, Zoe, en función de los tiempos que tenemos. Dale, muchas gracias. Te escuchaba y pensaba si ha sido por lo menos utilizado por los movimientos feministas y de mujeres de Argentina, y en particular desde ELA también, todo lo que, digamos, lo que es análisis de presupuesto a la hora de monitorear las políticas públicas que había para el avance de los derechos de las mujeres, después del primer Ni Una Menos en Argentina, con todos esos reclamos vinculados a que se creen políticas públicas
sostenidas para dar respuesta a las situaciones de violencia de las mujeres, y cómo la herramienta de análisis de presupuesto nos ha sido de mucha utilidad a la hora de ver si realmente todo eso que se pregonaba desde lo discursivo realmente tenía la asignación presupuestaria que necesitaba, y eso también lo identifico como una herramienta que hemos tomado y utilizado de organizaciones que quizás trabajaban temas de transparencia. Y también un poco vinculado a lo que ahora son algunas de las preguntas disparadoras para Cecilia, también hemos identificado, ¿no?, los desafíos que presenta las situaciones de extorsión sexual, más que nada lo vinculado a lo que de alguna manera restringe el acceso a derechos de participación social y política de las mujeres, dado que, como sabemos, o por lo menos en Argentina, la justicia muchas veces revictimiza a las víctimas de violencia sexual, entonces eso puede ser un detractor a la hora de denunciar situaciones de extorsión sexual o sextorsión. Las preguntas que armamos para Cecilia de Fundación Esquer están vinculadas a este tema, y es ¿qué te parece que aportan las herramientas de integridad, como de acceso a la información pública, a los mecanismos de participación ciudadana, al avance de los procesos de diálogo donde las mujeres participan, y cuáles son los obstáculos? ¿Y cómo te parece que impacta una mayor participación política de mujeres y diversidades en la lucha anticorrupción? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Zoe. Muy buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos acompañan en este panel y en esta iniciativa de género y géneros y corrupción. Para mí es muy grato estar acá, un tema trascendental como es este tema de la relación entre corrupción y géneros. Y yo más bien partiría de todo lo que ya se ha mencionado anteriormente, ¿no? La corrupción afecta al sujeto de derechos principalmente, ese sujeto que somos nosotros, y no permite canalizar precisamente esas libertades en el ejercicio de nuestros derechos. La corrupción afecta al ejercicio pleno de estos derechos cuando no se atienden precisamente lo que acaba de decir Linsley, el tema de las necesidades fundamentales, cuando no se brinden esos servicios que otorga y que es lo que nosotros queremos como sociedad, el bienestar. Cuando no se brinda precisamente o no se atiende el tema de la educación, el tema de la salud física y emocional, mental, no solamente a veces quedamos en el tema de la salud a través de la atención por enfermedades. Es decir, cuando la calidad de vida, lo que mencionaban ya las compañeras que antecedieron, el tema de la calidad de vida, ¿no es cierto? No se encuentra en armonía ese estado físico, emocional, material. Entonces estamos hablando de que la corrupción amplía las brechas de desigualdad, ¿no es cierto? Se profundiza la inequidad, se profundiza la pobreza. Y en este sentido, yo creo que las herramientas de integridad se convierten precisamente en un ejercicio de exigibilidad del cumplimiento de esos derechos humanos fundamentales. Son la herramienta que nos permite hacer de pronto un seguimiento de la política pública, nos permite hacer el control social para que eso que se encuentra en la norma, eso que se encuentra en los reglamentos, realmente se cumpla. Porque a veces creo que por normativa no nos falta, por leyes no nos falta, y principalmente creo que el problema está en la implementación. En la normativa podemos tener las mejores planteamientos, pero ¿cómo lo hacemos efectivo? Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Los presupuestos que acaban de mencionar, yo creo que el tema del presupuesto sensibles al género sobre todo, nos permitieron en un momento determinar acciones conducentes a los avances de la participación de las mujeres. Sin embargo, se han quedado también como, a veces trato de hacer el símil con Amalia Valcárcel, que nos dice que vivimos a veces en un espejismo, ¿no? Se nos dan las normativas por un lado, pero en el rato de la implementación, de poner en la práctica, no nos es tan fácil, ¿no? Porque nos quedamos a veces en las acciones sociales, no nos dan los presupuestos reales que requerimos. Por ejemplo, para el caso del Ecuador, el tema de la implementación de la ley de las violencias
no ha sido posible porque se bajaron terriblemente el presupuesto, que no era tanto tampoco, se bajó de los 4 millones que teníamos a 400,000 más o menos, ¿no? Y eso territorializar a nivel nacional es bastante difícil el que se implemente. Entonces, ¿qué nos aportan? Nos aportan datos. Yo creo que identificar en su dimensión real la situación de participación de las mujeres en los diversos ámbitos sociales como políticos es fundamental. El derecho de participación social y política de las mujeres ha sido o ha tenido más bien un recorrido ya bastante largo y aún yo suelo decir que como ciudadanas no ejercemos nuestro pleno derecho a ser ciudadano porque hasta ahora nos dan decidiendo sobre nuestros cuerpos. No ejercemos esa condición, por tanto, en su máxima expresión. Las afectaciones de las inequidades y de las desigualdades las sufren más las mujeres. Sus derechos se ven vulnerados, tenemos mayor profundización precisamente por esos roles estereotipados, ¿no? Los asociados a lo femenino, a lo masculino, donde esta lectura diría que del género y la corrupción tiene un acumulado histórico de violencias, que no se lo ha mirado, que no se lo ha visto, y desde los feminismos, si bien no nos hemos puesto a revisar cuál es esa relación. Ahora, por ejemplo, en Ecuador estamos trabajando el tema de gobierno abierto en un compromiso 7 que tiene que ver con la creación del observatorio contra las violencias de las mujeres, la diversidad sexogenérica y la violencia como forma de corrupción. Porque en el momento en que estamos afectando a la calidad de vida de las personas y en particular de las mujeres, estamos afectando también la productividad, la dignidad de esa persona. Se suele pensar, ¿no es cierto?, que la corrupción solamente se habla del patrimonio estatal o de la mala gestión de las instituciones, de los funcionarios, y en el trasfondo de todo esto es el impacto que tiene sobre todo en las mujeres que están a cargo, justamente lo decía Linsley, el tema de la economía del cuidado a la que nosotras como mujeres estamos en el día a día, y sabemos que nos toca ir al mercado, nos toca acceder al servicio de salud, al servicio de educación, a la justicia, en donde realmente no somos atendidas en una condición de igual a igual, donde la ley es vista desde otro punto de vista cuando se trata para las mujeres. Entonces, tenemos una gran diferencia ahí. La importancia de las herramientas, entonces, nos aportan para hacer auditorías sociales, diría yo, que permitan precisamente que esta información nos muestre esas formas y esas expresiones de corrupción. Y esto es fundamental para visibilizar lo que acaban de decir, el soborno, la extorsión sexual, la sextorsión que ahora se denomina, que sufren las mujeres precisamente en este tema del acceso a los servicios. Y yo creo que en el tema de las mujeres y de las personas LGTBI se profundiza mucho más el tema de la discriminación, ¿no? Y el tema de la corrupción. Yo creería que las personas en mayores perjuicios y con mayor intensidad son precisamente estas, ¿no? Las que están bajo esas condiciones de vulnerabilidad, como son la población LGTBI. Y cuando hablamos de participación, también las mujeres aún tienen una baja representación de participación en puestos de directivos, en cargos de designación de elección popular, en la toma de puestos digamos, en gerencias, en la empresa privada. Y no hay el derecho de una participación de igual a igual, ¿no? Entonces se enfrentan a muchas barreras estructurales que se sostienen precisamente y muchas de las veces por las mismas leyes que no han cambiado todavía o que hay que reformularlas, pero también hay las instituciones, obviamente son parte de todo este sistema masculinizado en el que nos hemos manejado a las mujeres. Los obstáculos, por tanto, implican dar una mirada y revisar las políticas públicas, realizar las reformas a las leyes. Esos son avances de todas maneras que hay que seguir trabajándolos, que hay que seguir cambiando el mundo de estas prácticas y actitudes discriminatorias, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podríamos mirar el tema de las herramientas y cómo impacta. Yo creería que, digamos,
para tener una mayor participación de mujeres en la diversidad de lucha anticorrupción, yo creería que esta participación puede orientar, o si tenemos una mayor participación, puede orientar a un mejor manejo o uso de los presupuestos. Si tenemos mayor participación de mujeres, de mayor participación de las diversidades, creeríamos que podríamos aumentar el tema de veedurías, observatorios, participación ciudadana, precisamente frente a ese control de partidas para poder hacer un mayor uso y efectivo de estas acciones. Mejorar la calidad de vida de los servicios públicos, que puede ser otro tema, y la participación de las mujeres, yo creo que sigue supeditada a esta visión. Creo que con eso me quedo, porque queda supeditada una visión masculinizada. Esto incide en la carrera de las mujeres, en la profesionalización de las mujeres, en el participar en el ámbito público. Se sigue subestimando la capacidad de las mujeres que tenemos en actuar en diversos ámbitos. ¿No es cierto? Yo creo que esto es fundamental mirarlo para poder avanzar, para poder hacer un ejercicio real entre estas dos agendas que me parecen fundamentales porque tienen incidencias, tienen una relación interseccional ahí que cruza todos los temas que trabajamos, tanto en la agenda de mujeres, de géneros y también en el tema de corrupción. Así que por ahí dejaría un poco las ideas en el tema hoy. Muchas gracias, Cecilia. Las escuchaba a las dos y sentía como que de alguna manera identificábamos como organizaciones feministas de la diversidad de mujeres los mismos desafíos que presentan este cruce de agendas, pero también las oportunidades que nos trae la utilización de estas herramientas para complejizar nuestras discusiones, y como bien decía Cecilia, quizás es lo que para nosotras viene siendo históricamente algo como identificado como violencias, para las agendas anticorrupción quizás el mismo hecho es identificado como un hecho de corrupción, y ahí deberían dialogar esas dos agendas. Sin más, Nathan, te paso, hemos terminado este primer panel. Muchas gracias, Cecilia, Lindsay, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias a las tres por participar. Cualquier persona que tenga alguna consulta para realizar respecto a este panel la puede hacer vía el chat, que luego tendremos un pequeño espacio de preguntas y comentarios. A continuación comenzaremos con el segundo panel, disculpen, el segundo panel también extendiendo puentes, esta vez cuáles son los principales desafíos que la agenda de géneros le plantea al campo anticorrupción. En este panel participarán los 4 capítulos de Transparencia Internacional, el capítulo peruano, el capítulo argentino, el capítulo ecuatoriano y el capítulo guatemalteco. La participación del capítulo peruano será mediante un video, así que nuevamente por las dudas, por cuestiones técnicas, les recomendamos subir el volumen de sus computadoras o ponerse auriculares, y luego de eso pasará a tomar la palabra quien modere el panel, Karina Kalpstreff, directora de Fortalecimiento Institucional de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional. Institucional es impulsar medidas y políticas públicas, así como iniciativas privadas y civiles para combatir la corrupción y buscar eliminar la impunidad en el Perú. Funcionamos desde el año 2002. Desde el año 2004 somos el capítulo en el Perú de Transparencia Internacional. Nuestro interés en la vinculación entre el género y la lucha contra la corrupción viene de algún tiempo atrás. En distintas oportunidades, como por ejemplo en nuestra encuesta nacional, hemos podido incorporar algunas iniciativas para poder entender mejor la relación entre estos dos fenómenos. Sin embargo, es con este proyecto liderado por nuestros colegas en Argentina que hemos podido revisar con más profundidad y con más atención el conocimiento que se venía produciendo por parte de otras organizaciones, la información que se venía generando por parte de
entidades oficiales, así como la reflexión que venían realizando expertos y expertas en la materia, dándole forma, dándole coherencia y permitiéndonos tener una mirada más completa de lo que pasa en el Perú en esta intersección entre género y corrupción. Esperamos que esto sirva para la discusión regional y sirva como un aporte desde nuestro país. A todos y todas, mi nombre es Natasha Gutiérrez y he sido la persona responsable en realizar la investigación sobre género y corrupción. En cuanto al diagnóstico y resultado de nuestro estudio, este se basa en 3 ejes. El primer eje es el impacto de la corrupción en las mujeres en toda su diversidad. Al respecto, primero debemos señalar que a partir de los hallazgos se puede corroborar que existe un impacto diferenciado en base a una relación desigual en las que se dan las mujeres en una situación de discriminación y exclusión por cuestiones de género, y que la corrupción lo que hace es terminar por reforzar esta situación, ¿no? Muchas veces inclusive agrava la violencia de las que son víctimas. En cuanto a ese impacto diferenciado del que hablamos, nosotros hemos identificado que sea de forma directa o indirecta, directa vinculado a temas de microcorrupción e indirecta vinculados a temas de la gran corrupción y sobre todo relacionado a la malversación de fondos públicos, ¿no? Ahora, entre los casos registrados que tenemos, por ejemplo, del impacto indirecto de la corrupción en las mujeres, por ejemplo, hemos hallado que durante la pandemia se entregaron una serie de bonos y canastas, y hay denuncias sobre la mala gestión, sobre las canastas básicas familiares, ¿no? Hay que tener en cuenta el rol de cuidadora que tiene la mujer en el hogar. Ellas han sido sobre todo las beneficiarias, las que se han inscrito en los padrones, las que han recogido estas canastas y han denunciado que muchas de estas no han cumplido con los requisitos mínimos, también que se han inscrito personas que no debían en los padrones porque se ha dirigido a población en situación de pobreza y otras deficiencias. Por otro lado, también vemos que en el caso de las ollas comunes, unas formas de organización que se dio durante la pandemia, las mujeres pobres, sobre todo de la ciudad de Lima, se organizaron para poder alimentarse de forma colectiva. Entonces el gobierno hace poco dispuso que se otorgue fondos del programa social Caliwarma, que era un programa destinado a la alimentación de niños en las escuelas. Hay denuncias sobre una indebida gestión de estos recursos que termina afectando a las mujeres que pertenecen a estas organizaciones, ¿no? Por otro lado, vemos también que hay riesgos de corrupción vinculados sobre todo al impacto directo en casos de extorsión sexual. Las mujeres se ven vulneradas en su integridad física, su libertad sexual, y estos casos sobre todo se han identificado en 3 espacios. El primero, estamos hablando de instituciones educativas, de educación básica, técnica y universitaria. Los profesores abusan de la situación en la que están, del control que tienen sobre las notas de las alumnas y terminan requiriéndoles favores sexuales. Otro espacio es el sistema de justicia. Son magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público quienes demandan favores sexuales a trabajadoras, litigantes, abogadas. Y por último hablamos de policías, ¿no? Los policías, abusando del cargo que tienen, también demandan favores sexuales cuando mujeres quieren presentar denuncias, cuando las mujeres son detenidas. Ahora, respecto a todos estos casos de extorsión sexual, lo importante es que hemos encontrado que hay 15 condenas por el delito de cohecho y que en 2 casos las mujeres han sido reconocidas como víctimas y han sido beneficiarias de la reparación civil. Espero que puedan ser tomados en cuenta también por las instituciones participantes de la investigación. Muy bien, ahí ha sido la participación de Perú. Ahora toma la palabra quien va a moderar el siguiente panel, Karina Kalpstreich, que estará acompañada por Eddie Cooks, de Acción Ciudadana de Guatemala,
y por Denise Elaya de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Bueno, aquí de vuelta. No sé si me ven porque yo me veo cuadradito. Ahí estamos. Bueno, venimos bastante bien con los temas técnicos, así que es un lujo. Bueno, primero muchísimas gracias a quienes nos antecedieron en la palabra. Le doy la bienvenida, bueno, a Denise y a Eddie, colegas de Ecuador y de Guatemala. Y la idea un poco es que a partir de lo que nos presentaban algunos resultados desde Perú podamos, por un lado, particularizar y por otro lado, digamos, tomar los puntos que debemos resaltar en este contexto y en este cruce de agendas. Voy a empezar con Denise, para que pensemos un poco y partiendo también de lo que nos traía Cecilia hace un rato, Denise, esta agenda tiene todo por hacerse. Pero como venimos viendo, justamente la corrupción es uno de los rostros de la violencia por razones de géneros en un sentido amplio. Y si bien lo sabemos, hay temas puntuales que necesitamos trabajar. Y en este panel la idea es que desde el campo anticorrupción asumamos en primera persona cuáles son esos desafíos. Así que bueno, te escuchamos un poco a partir del trabajo que viene haciendo Fundación Ciudadanía y Desarrollo en distintos campos del cruce de las agendas y cómo resuena en este momento, cuáles son los temas que tenemos que resaltar y que tenemos que asumir para acompañar esta situación. Gracias, Karina, y hola a todas, a todos, a todes. Sí, los puntos presentados por Perú tienen mucha similitud a la fotografía que hemos hecho sobre Ecuador. Uno de los temas que necesita mucha focalización, mucho trabajo en Ecuador es el tema de la sextorsión, porque se muestra con la sextorsión de forma muy clara ese efecto diferenciado de la corrupción en las mujeres en su diversidad. Son hechos tanto de violencia de género como de abuso del poder confiado. En otras palabras, de corrupción, que se van nutriendo de esas relaciones asimétricas de poder, de discriminación y de ese sistema masculinizado, como decía Cecilia en el panel anterior. Y en Ecuador esto es un reto, es algo de lo que se habla muy poco, que se tiene que posicionar, que debe ser reconocido como un tipo específico de corrupción, y ese reconocimiento debe venir tanto de la sociedad, de la ciudadanía, potenciado por esa sensibilización que debemos ir impulsando desde la sociedad civil y desde otros ámbitos, desde la academia y demás, y por el debate. Y también en términos de política pública, identificando los nudos críticos y las medidas para poder abordarlo desde la identificación hasta cómo recibir las denuncias, garantizando esa seguridad y la no revictimización de las mujeres. Y también el reconocimiento legal de la sextorsión como un tipo de delito o como un agravante penal está pendiente en el país. También en el caso de Ecuador, el informe nacional va identificando algunos grupos de mujeres especialmente vulnerables a este tipo de delitos, como son las mujeres afroecuatorianas, las mujeres trans, las mujeres trabajadoras sexuales y las mujeres migrantes, y algunas áreas en las que la sextorsión tiene más vulnerabilidad, algunas áreas especialmente vulnerables a la sextorsión, como son salud, educación y esa palestra política, todo el ámbito de la palestra política y las actividades de control que también creo que han sido identificadas por Perú y por Guatemala. Y esto, por supuesto, debe profundizarse, y lo importante es que como países vayamos aterrizando el conocimiento a la realidad de cada comunidad. Eso es muy importante. Y también decir que para el movimiento anticorrupción, lograr aterrizar la conexión entre nuestra lucha anticorrupción y los derechos humanos, lograr aterrizarla cada vez más es una tarea, incluyendo todos los derechos humanos de las mujeres en su diversidad y la participación amplia y la participación plural en la toma de decisiones, en la construcción de las políticas, en el seguimiento, es vital para lograr tener un movimiento anticorrupción con enfoques de género. También decir que
para lograrlo, necesitamos ese movimiento, hacerlo juntas, que la sororidad, ese apoyo mutuo, es necesario para lograr esos cambios estructurales y el reconocimiento de esos impactos diferenciados de la corrupción. Gracias, Denise. Y pensaba al escucharte que tendiendo los puentes entre nuestras realidades y como activistas del campo anticorrupción, hay ahí un conjunto de temas muy importantes que ahora, pasándole la palabra a Edi, vamos a ver en contraste. Pensaba en general la institucionalidad, las políticas públicas, la normativa y la institucionalidad en Argentina es vista en toda la región como de avanzada respecto al reconocimiento de un conjunto de derechos, no solo para las mujeres, sino para las personas LGTBIQA+, y esto tiene que ver con el activismo, digamos, con la potencia de los movimientos como movimientos sociales, pero por ejemplo, la Constitución ecuatoriana ha receptado la perspectiva de géneros, digamos, en un sentido formal. ¿Quién no quisiera tener una Constitución reformada y que lo diga en la letra? Y ha construido una institucionalidad, tanto del campo anticorrupción como del campo de géneros, que es un avance. Lo que sabemos que nos falta siempre en ese caso, y se planteaba un poco en las intervenciones anteriores, es cerrar la distancia, como dirían las abuelas, entre el dicho y el hecho, ¿no? Entre la normativa y su implementación efectiva. Pero entonces, desde este lugar, la pregunta, Eddie, es, bueno, ¿qué pasa cuando esa institucionalidad, estas afectaciones, qué ocurre cuando esa institucionalidad es mucho más débil, cuando, como decía tanto Linsley como Cecilia, la normativa no existe o en ningún momento se ha pensado, digamos, en este cruce? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre cuando, como en la situación actual de Guatemala, la principal institucionalidad afectada es la única que existe en materia anticorrupción? ¿Cómo es ese cruce en esa situación? Pues muchas gracias, un saludo también a todas, todos y todes. Yo creo que hay que partir de esa diversidad de realidades. Digamos, en algunos países en nuestra región hay avanzada, tanto en materia anticorrupción como también en materia de género, pero el contraste son países que han atravesado una historia muy difícil. Y Guatemala, desde la conquista, digamos, ha tenido un perfil de exclusión, no solo de pueblos indígenas, sino incluso mucho más allá, incluso en la historia ancestral, ¿verdad? La exclusión de mujeres en la participación pública. Y partiendo de esas realidades históricas, nos damos cuenta que cómo surgen estados tan débiles, al menos Guatemala tuvo su independencia hace 200 años, pero que esa no fue una independencia real, sino que fue una forma en la que grupos dominantes, grupos oligarcas, grupos que han tenido una visión de extractivismo, plantean su visión de política y se aprovechan de toda la población en general. Y entonces acá en Guatemala vemos cómo pueblos indígenas y mujeres son excluidas de esa participación. Y la institucionalidad funciona para estos grupos. La situación que atravesamos el día de hoy, digamos, o desde el día viernes en el que se expulsa, tal como lo decía Linsley, de una forma muy triste realmente al fiscal joven, pues tiene 38 años, básicamente lo conocimos personalmente, litigamos juntos con él, y que salga con una maletita en la frontera de acá de Salvador, cuando él ha sido una de las personas que ha luchado contra la corrupción, y que dicha decisión se da en un marco en el que se da una cooptación casi total del Estado por parte de estos grupos, o le decimos redes político-económicas acá en Guatemala, plantea realmente que tiene que existir un cambio estructural. Traigo a colación esto porque realmente, con los datos que mencionaba Linsley, que hay una impunidad que alcanza un 97% en corrupción, por ejemplo acá en Guatemala, un 95% en casos de violencia contra la mujer. Es decir, estamos hablando de un Estado que no tiene justicia. Y no solo justicia formal, sino justicia social. Y entonces,
cuando vemos que la principal dirigente, que lamentablemente pues es mujer, ¿verdad? Consuelo Porras, que es la fiscal general, toma esta decisión, también nos damos cuenta que esa institución cooptada afecta a todo ámbito de la población y en este caso de forma diferenciada a las mujeres, que no ven una solución a sus problemas, que no lo ven en esa institución ni tampoco en un gobierno que no plantea las políticas de desarrollo. Todo lo contrario, miran desde un punto de vista asistencialista a las mujeres solamente para cooptar votos a través de ayudas económicas, bolsas de alimentos, algunos proyectitos, pero que realmente no permiten esa participación. Pero entonces, ¿cómo nosotros que dirigimos esa lucha anticorrupción en algunos sentidos, ¿verdad? Porque hay varios grupos en toda Latinoamérica, no quiero demeritar tampoco el esfuerzo de varias organizaciones ni de personas. ¿Cómo el movimiento anticorrupción puede aprovechar, y también las organizaciones de mujeres aprovechar esta escalada de interés que hay en los dos temas, tanto anticorrupción como género? Miremos que Kamala Harris, por ejemplo, la vicepresidenta de los Estados Unidos, en su primera visita oficial al exterior, vino acá a Guatemala y se reunió con mujeres y mujeres indígenas, sobre todo, y planteó dos agendas. Una, de lucha contra la corrupción, dieron el apoyo oficial a Juan Francisco Sandoval, han venido del Departamento de Estado, se han reunido también con los mismos actores y actoras para poder plantear una agenda de desarrollo, al menos acá en Centroamérica, que el problema para Estados Unidos es la migración, ¿verdad? Entonces les interesa solucionar ese problema de subdesarrollo. Kamala Harris planteaba un posicionamiento de mujeres, pueblos indígenas y comunidad LGTBIQ más AA+. Y entonces, desde ahí, yo creo que hay una oportunidad de empezar a posicionar estas agendas, digamos, de empezar a aterrizar, tal como lo decía Denise, aterrizar esa vinculación entre derechos humanos, género y corrupción. Y que hay un interés, posiblemente desde los Estados Unidos, el gran cooperante, ¿verdad? Ya conocemos cómo funciona Estados Unidos, de poder posicionar estos temas. Entonces yo desde ahí creo yo que este tipo de esfuerzos, el estudio realmente que evidencia el impacto diferenciado de la corrupción en el género, o sea, en las mujeres y la comunidad LGTBIQ y también en las mujeres indígenas, en el caso de Guatemala, evidencia realmente que es necesario plantear nuevas miradas para las políticas que se puedan determinar tanto desde los estados como también desde la sociedad civil. Entonces, creo que ahí está el reto, el continuar con estos esfuerzos, seguir obteniendo información, pero también incidiendo en los cambios estructurales que se necesitan en la región y que plantean la oportunidad para que ambas agendas caminen y posicionen. Y sobre todo que en países tan pobres, en donde hay mucha exclusión como Guatemala, en donde al igual que en otros países hay pluralismo cultural y pluralismo también de género, pues se tengan las oportunidades para todas, todos y todes. Entonces, con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Edi. Bueno, me parece que justamente como señalabas al principio, el espíritu de una iniciativa como esta, que uno podría decir, bueno, hay muchísimos diagnósticos, es justamente poner en un espacio compartido, en movernos de nuestros lenguajes también y de nuestras zonas. Yo decía al principio, nuestras zonas de confort, sobre todo porque si bien somos organizaciones de derechos humanos, todas las que estamos aquí presentes con agendas específicas, nos encontramos con que los avances que podemos conseguir muchas veces se nos diluyen entre las manos, ¿no? Cuando conseguimos una normativa, un plan de gobierno abierto, cuando se incorpora, por ejemplo, como decía Zoe en el panel anterior, el etiquetamiento de presupuestos con perspectiva de géneros para que podamos profundizar las iniciativas de control social.
pero necesitamos evidentemente construir nuevos lenguajes y yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. En el campo anticorrupción solemos hablar de la cadena anticorrupción, ¿no? Desde la dimensión preventiva, bueno, por supuesto, el monitoreo, también la investigación, la sanción, pero lo que nos traía Edi, lo que comentaban las compañeras en el panel anterior, nos ponen delante de los ojos también. Bueno, una primera cuestión que en el campo anticorrupción más formal me parece que queda como afuera, que tiene que ver con la sanción o la investigación. Necesitamos generar sistemas de protección específicamente, protocolos de protección con perspectiva de géneros y diversidad, porque si esa cadena no inicia acercando a las personas que tienen información sobre los fenómenos de micro o de gran corrupción, a instituciones que le brinden seguridad, ¿sí? Esa cadena no va a funcionar nunca. Y por supuesto, tenemos un desafío allí que compartimos entre todas las organizaciones que participamos de esta iniciativa, que también tiene que ver con pensar en la restitución de los bienes y en la reparación de las víctimas. Nos comentaban compañeras, tanto de Ecuador como de Guatemala, en los talleres que nos traen hasta aquí, que existen iniciativas y trabajos en la construcción de estos protocolos, de estas nuevas miradas que muchas veces la propia institucionalidad, como decía Edi, nos empuja a convertirlas en meramente cuestiones burocráticas, ¿no? Con la forma y el peso de lo impersonal y desconociendo un poco que las personas somos en situación y que las instituciones y los delitos de corrupción no son indiferentes a nuestros géneros. Quería, bueno, primero agradecerles tanto a Denise como a Edi, como a la gente de Proética que no pudo participar hoy, pero que nos dejó sus aportes, la participación en esta iniciativa. Creo que podemos esbozar con ustedes una agenda en común. Hay organizaciones que no pudieron participar hoy, pero que lo van a hacer en el evento que les pido que agenden ya para el 18 de agosto, específicamente ajustando la mirada de algo que han traído todas las personas que hoy expusieron, que tiene que ver con mirar este cruce con las lentes, como decimos, de la perspectiva de diversidad, de los grupos LGTBIQA+, y con perspectiva de interseccionalidad, porque allí tenemos una deuda importante desde el campo anticorrupción. Nos quedan unos minutos, vamos a abrir el paso a las preguntas, Nathan, que nos hayan acercado. Y acá me pasaron algunas, yo voy a, si podemos abrir las cámaras Sí, de invitamos todas. también a Zoe, Cecilia y Linsley. Ahí está. Ahí estuvimos distribuyendo las preguntas que fueron llegando. Dejamos a Zoe, en principio, moderadora del primer panel, para que realice las preguntas habidas. Dale, muchas gracias, Nathan. La primera pregunta es para Linsley, y es una pregunta vinculada: ¿existen instancias de representación política de mujeres indígenas? No, no existen. En Guatemala, pues hay en este momento 160 diputaciones al Congreso de la República. De esas 100 diputaciones únicamente hay 31 mujeres y de ellas 3 mujeres indígenas. Hay 11 alcaldesas, fueron electas 11, solo 10 pudieron tomar el cargo por temas de corrupción. Una mujer no pudo asumir por el tema de corrupción. Y luego, por el COVID, muere el alcalde, y a la profesora concejala la elevan para que ella pueda ser alcaldesa. Sin embargo, quiero acotar que en el caso es la única mujer indígena alcaldesa de 340 municipios. Es la única mujer indígena alcaldesa, pero además le hicieron terrible el poder tomar posesión a su cargo. Pusieron muchos recursos, incluso pensaban que le correspondía al síndico primero. O sea, a nivel de la corporación municipal fue bastante complicado para ella. Entonces no existen un mecanismo de representación
de Mujeres Indígenas en el Congreso de la República. Quiero comentarles que el día de hoy se estuvo discutiendo en la Comisión de Asuntos Electorales la iniciativa de reformar la ley electoral para incluir en los listados de postulación de candidaturas a la paridad, la alternancia y la representación de pueblos indígenas. Y pues tuvo un rotundo no, de que no, porque los argumentos que siempre hemos escuchado, las mujeres deben de llegar porque se lo merecen, no porque sea una mujer, que les cueste, que, o sea, cosas muy complejas que ya están discutidas, están argumentadas, pero de todas maneras nosotras seguiremos haciendo la incidencia porque a nivel del organismo ejecutivo, únicamente de 14 ministras, solo 2 mujeres, ninguna mujer indígena. En el organismo legislativo, ya les dije 3, a nivel de gobiernos locales solo 1, y esto nos deja con porcentajes bajísimos de representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión. Muchas gracias por tu respuesta. Y hay una pregunta para Cecilia de Fundación Esquel, y es: ¿en qué nuevas instancias han participado mujeres y diversidades en los últimos años? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. ¿A quién la realizó? En todo caso, digamos, ahora hay un bastante auge de activismo, de militancia desde los movimientos LGTBI, sobre todo en el Ecuador. Ahora último, si bien es cierto, en la Constitución no se refleja el tema de la diversidad en su expresión clara, sin embargo, se acogen algunos de los artículos de igualdad de derechos, en algunos de los primeros artículos que tiene la Constitución. Y a partir de eso, en el Ecuador se está trabajando a nivel de gobiernos locales, sobre todo a través de ordenanzas, el tema de incluir la diversidad sexogenérica. Una provincia que está al avance, a la vanguardia, diríamos, es Manabí, ¿no es cierto?, que tiene un impulso bastante fuerte con el tema de los colectivos LGTBI. Ahora mismo la capital, Puerto Viejo, ha logrado impulsar una reforma a la ordenanza de género, pero visibilizando ya con claridad el tema de la situación y necesidades de la comunidad LGTBI. Eso lo acaba de pasar ahora reciente, que es ahora mismo en este año, en el mes de febrero más o menos. Entonces, vamos avanzando poco a poco, no en otras poblaciones, en otras provincias, obviamente, este tema es absolutamente negado. No hay como hablar a veces, sobre todo en comunidades o en poblaciones que tienen alta densidad indígena, sobre todo, el tema de género todavía no es una situación de conversación diaria, sino más bien solamente de aquellas que están vinculadas al tema de los movimientos de las organizaciones de mujeres. Es todavía un mito el hablar de salud sexual y reproductiva, y peor aún de mencionar el tema de las diversidades sexuales. Y ese es una situación que hay que seguirla trabajando, hay que seguir sensibilizando, hay mucho por continuar. No es un proceso terminado, así que yo creo que todavía tenemos mucho por delante en temas de corrupción, sobre todo las mujeres indígenas, las mujeres afros tienen otras realidades y, como decía Eddie, cada localidad tiene sus especificidades y sus características y hay que aterrizarlas dentro de ese marco, ¿no? Entonces, si bien tenemos un marco constitucional general, no es específico, pero se asientan algunos de los avances que se han dado acá en el Ecuador, sobre todo el tema del matrimonio igualitario, el tema de la participación política, en lo que tenemos en el avance en general del avance de las mujeres. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo tengo unas preguntas para... Hay una que es como un paraguas compartido para Denise y para Eddie en este cruce, y que tiene que ver con, bueno, por un lado, con el contexto de impunidad que venimos describiendo como
como el primer síntoma, digamos, del carácter sistémico de la corrupción en nuestra región. Y fundamentalmente lo que nos consultan es, habíamos hablado, lo habían traído Lindsay y Cecilia previamente, pero ¿cuáles son las particularidades que ese contexto de impunidad, cuáles son las que se agudizaron en este último año en contexto de pandemia, ¿no? Tenemos, digamos, hay casos, hay situaciones, hay una pregunta que ronda y que yo sumo a la de uno de los participantes, que es, ¿cuál ha sido el impacto del COVID, ¿sí? Cuando cruzamos género y corrupción? ¿Sí? Cómo se han redoblado, cómo se han reforzado negativamente estos flagelos. En general no queremos hablar de la corrupción como flagelo porque lo asociamos a enfermedad, pero este año nos ha obligado a esto. Y entonces quería trasladarles un poco para que nos hagan una reflexión acerca de este cruce, ¿sí? Cómo el contexto de restricciones sanitarias, sociales, de movilidad, entienden que ha impactado en el cruce entre géneros y corrupción. No sé, Eddie, si querés empezar vos y cerramos con Denise. Gracias. Yo creo que ahí vale la pena retomar las palabras de algunas compañeras de acá de Guatemala que participaron en el estudio, digamos que las entrevistamos y nos dijeron algunos datos muy interesantes. Había unas preguntas en las que se mencionaba de qué forma directa o indirecta incidía la corrupción, o impactaba la corrupción en las mujeres. Y de forma indirecta, por ejemplo, mencionaban el tema de la pobreza. Miren, acá en Guatemala el tema de pobreza y desnutrición es muy fuerte. El impacto de la corrupción, que lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el que el gobierno tuvo el presupuesto más alto de la historia de Guatemala. No sé, digamos, en sus países quizás son más grandes. Para acá son 130,000 millones de quetzales, no sé en dólares cuánto sería eso, pero digamos, es lo más grande que ha tenido la historia. Se asignaron 1.500 millones de quetzales para vacunas, que digamos el tipo de cambio está a 7.50 en dólares. Hagamos la conversión, tal vez no soy bueno en matemática, pero quizá ustedes lo puedan. Miren, se pierde la mitad de ese dinero que se compran vacunas que quizá tengan el mismo problema en Argentina, que estaba viendo las noticias, no llegan las vacunas Sputnik 5. Apenas han llegado, ¿verdad? No tienen producción y sobre todo es que se señala corrupción dentro de esa adquisición. Está. Pero, digamos, esos recursos más las ayudas sociales, digamos, las asistencias económicas, no han llegado a el beneficiario final y especialmente a las mujeres. Y en algunos estudios que acaban de publicar, digamos, de 15 millones de personas que somos en el país, 12.1 millones de personas tienen problemas de acceso a alimentos. Entonces, ¿de qué forma impacta la corrupción? Exactamente en eso, en el hambre. Y entonces, por eso es que tenemos una problemática mucho más fuerte y a las mujeres más, o sea, porque son las cabezas de hogar que a ellas se les delega el hecho de alimentar, ¿verdad? Y los hombres no tienen trabajo porque se les delega ese rol también, ¿verdad? O sea, y aparte las mujeres, las madres solteras, más todos los retos que ustedes conocen ya del tema de género, se agudiza mucho más la problemática. Entonces, ese tipo de respuestas que se contuvieron, digamos, en el informe que lo manifestaban en el tema de la pobreza, de la desnutrición, pues tiene esa relación, digamos, desde lo estructural que es la corrupción, la impunidad, y que la institución no funcione y que indirectamente va a impactar en el desarrollo económico de las mujeres. Gracias, Eddie. Denise. Sí, bueno, las debilidades en el aparato de justicia afectan a todo el Estado de Derecho y la impunidad y la corrupción vienen siendo un círculo vicioso. Y en el caso de las mujeres existen barreras específicas para poder acceder a la justicia en general y en temas de corrupción también en particular, ¿no? Dependiendo también de la interseccionalidad. Y por otro lado, en el caso del COVID, las mujeres en su posición de cuidadoras, como ya comentaba Eddie, han sido muy afectadas por la microcorrupción en la salud, por el tema de asistencias económicas, como también mencionaba ya Eddie, y los temas de recuperación económica porque la pobreza y el desempleo ha aumentado más
en las mujeres que en los hombres. Los más vulnerables, las más vulnerables siguen siendo las más afectadas. Esos son, gracias Denise, esos son los elementos y que creo que lo venimos trabajando porque este evento es la confluencia de un diálogo que lleva un tiempo largo ya entre las organizaciones y que pone el foco en esto. ¿Cuál es el rol que tanto las agendas de género y diversidad en su batalla por más igualdad y más equidad? ¿Y cuál es el rol que quienes trabajamos por el fortalecimiento de los sistemas de integridad, cuál es el rol que tenemos como organizaciones, cómo tenemos que poner a dialogar estas agendas? Por eso decíamos al principio, este cruce, este diálogo es un diálogo innegable e irrenunciable, porque justamente del otro lado están las grandes características estructurales, negativas, pero también las grandes militancias, los grandes empoderamientos que han movido la agenda de derechos en nuestra región y que hoy podemos ponerle este rostro, ¿no? El rostro del cruce entre el empoderamiento de las mujeres, sus organizaciones, los colectivos LGTBIQA+, y el activismo anticorrupción, aportándonos miradas mutuamente, pero sobre todo pensando que es necesario transformar las instituciones que llamamos democráticas, Cecilia lo traía hace un rato, que llamamos democráticas, pero que posiblemente no sean sustantivamente democráticas en los términos en los que estamos pensando en esta iniciativa. Queremos ajustarnos al tiempo. Hemos tenido una participación muy estable de personas, hemos conquistado al público y se han quedado a compartir estas reflexiones con nosotras, nosotros y nosotras, y lo agradecemos muchísimo. En el chat el equipo dejó el link para que puedan acceder al documento de base que inspira a este encuentro. Seguramente les van a llegar, vamos a hacer llegar las preguntas que quedaron al resto de los participantes para que podamos distribuirlas, y esperamos que puedan acompañarnos el 18, donde vamos a profundizar en este tema y seguramente van a salir otras aristas que sean interesantes para darle un marco a este trabajo que señalaba Ed y que también señalaban Denise, donde han participado todas estas organizaciones de producción de informes nacionales, locales, con nuestros colores y nuestras diversidades. Así que les agradecemos muchísimo la participación. Creo que tenemos 2 meses por delante por demás interesantes y nos estamos hablando y quedamos todas y todos, van a ver que estamos con nombres, apellidos y correos electrónicos en la producción para que seamos más quienes empujamos esta agenda que es la confluencia de grandes movimientos por los derechos, por la igualdad y la equidad. Les deseamos buenas tardes a todas, todos y todes y nos estamos viendo el 18. Muchísimas gracias.